Que el Señor te bendiga en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios como siempre lo hemos hecho. Amén. Primeramente porque Él es el que lo merece. Amén. La honra y la gloria sean para Él porque es el que nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí en sintonía con ustedes. Amén. El privilegio de tener este medio de poder alcanzar a muchos más. Amén. Y damos gracias a Dios por ello. A usted que se está conectando, gracias por su disposición, por el tiempo que da, sabiendo que hoy, jueves a las 7 de la tarde, Templo Ebenezer tiene su servicio virtual. Gracias por ese tiempo, amén. Damos gracias a Dios en esta hora, amén, y la bienvenida a la familia Jiménez, amén. Un fuerte abrazo ahí donde estén. Bienvenidos a este servicio, amén. Vemos que están otros conectados, mas no sé quién son, amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a ustedes que manden su comentario, amén. Me gusta que manden comentario porque de esa manera nos damos cuenta quién está en sintonía con Templo Ebenezer, amén. Así que el Señor bendiga a usted que ya está conectado, amén. Y seguimos dando la bienvenida a todo aquel que se siga conectando en esta tarde, amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos tenido unos hermosos días, amén, frescos, y hacía falta que estuviera un poco de fresco, amén. Damos gracias a Dios por ello, amén. Damos la bienvenida a Jessica Elizabeth Ríos, que el Señor te bendiga, nuestra hermana Hilda Chávez, su familia que pueda estar viendo alrededor de igual manera, que el Señor les bendiga, amén. Como les decía, amén, está un poco fresco, damos gracias a Dios por ello, porque ya era tiempo que estuviera un poquito de fresco. Es Dios quien decide los tiempos, amén, y pues estamos disfrutando de esta temperatura tan bonita, amén, tan grata que Dios nos está dando a cada uno, amén. Bienvenido y saludos a nuestra hermana Cintia, y Francisco Villa, que de igual manera están ya conectados, amén, que el Señor les bendiga. Y así de esta manera, mi hermano, bienvenidos sean todos los que se van a seguir conectando, amén. Que no alcance yo a dar saludos, que el Señor les bendiga. Y pues vamos a dar inicio, amén. Vamos a empezar para poder seguir expandiendo nuestra mente, amén, seguir expandiendo el conocimiento, pero más que nada el entendimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de su palabra para así de esa manera poder ser hacedores de ella, amén. Así que en esta hora vamos a ponernos de acuerdo con el Señor, amén, y vamos a estar orando para dar inicio. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque es usted, Señor, que nos permite nuevamente estar en este lugar. Gracias por cada una de las familias representadas que ya están conectadas a través de estos medios, Señor. Gracias por aquellas que se van a estar conectando, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque usted nos enseña, Señor Padre, y nos da la oportunidad de seguir aprendiendo, Señor, a entender la palabra, Señor, para estar en armonía contigo, Padre. En esta hora sea usted tomando el control, Señor. Ayúdenos a que podamos recibirla en nuestro corazón, Señor. Que podamos nosotros meditar en ella, Señor, reflexionar en ella, Señor. Pero más que todo, Señor, entenderla para que de esa manera podamos ser hacedores y no solamente oidores de ella, Padre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Que sea usted hablando a través de mis labios, Señor. Todo esto yo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que damos inicio, amén, en esta tarde a esta palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros, amén, para seguir nosotros, hermanos, intentando estar en armonía con el Señor, amén. ¿Cuántos queremos estar en armonía con la palabra de Dios? Amén. Yo creo que todos nosotros queremos hacerlo, hermanos, para nosotros estar alineados a ella, amén, entenderla y ser parte de esa vida eterna que el Señor nos promete cuando le servimos a Él, amén. Así que en este día, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, amén. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, amén, y tiene la manera de cómo escudriñarla junto con nosotros, vamos a abrir la escritura en Proverbios 8, amén. Vamos a estar abriendo la escritura en Proverbios 8 y vamos a estar leyendo el versículo 11, amén. Proverbios 8, 11. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Qué interesante la palabra, hermanos, cómo nos habla en esta noche. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Amén. Algo que me llama la atención, hermanos, primeramente es que es mejor. La sabiduría es mejor que cualquier piedra preciosa. La verdad, en lo personal, yo nunca he sido dueña de algo tan caro como
fuera una piedra real, amén, algo que se usa, un diamante o algo que sea real, amén, pero he visto los precios y en realidad son precios muy elevados, hermanos. Un día una compañera de trabajo hace muchos años que trabajé, amén, me enseñaba su anillo de compromiso y me decía que le había costado $3,000 porque la piedrita era lo que costaba, amén, y estabas hablando de una piedrita tan insignificante, hermanos. Obviamente tenía un valor para ella muy importante, pero al ver, hermanos, el tamaño, yo decía, es mucho dinero para esta piedrita, amén. Pero, ¿por qué le doy ese ejemplo, hermanos? Y vino a mi memoria en este momento, porque dice que la sabiduría es mejor, amén. Dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Cualquier piedra que tú te puedas imaginar, amén. Hay muchas piedras que se puede uno imaginar, hermanos, hablando de la joyería, amén, de las que se usan, los rubíes, las esmeraldas y cosas así, los diamantes, amén. Dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Pero más interesante, mi hermano, dice más abajito, dice, y todo cuanto se desee, amén, y todo cuanto se pueda desear, todo lo que nosotros podamos desear, amén, no es de compararse con ella, amén. Hablando de la sabiduría, podemos nosotros desear muchas cosas, amén. Tú puedes poner en tu mente lo que tú deseas en este momento, amén, pero nada de lo que nosotros nos podamos, hermanos, podamos estar deseando se compara con la sabiduría, amén. Qué interesante, hermanos, saber que la sabiduría es tan importante, es esa magnitud de importancia para nuestras vidas, amén. Y hoy que leía Proverbios, hermanos, en realidad a lo mejor lo había leído antes, años atrás, no lo recordaba, pero hoy, hermanos, impactó mucho mi vida. ¿Por qué? Porque dice que es mejor, amén, de lo que sea que nosotros podamos desear, la sabiduría es mejor y es mejor que cualquier piedra preciosa, amén. Ahora, la sabiduría, hermanos, dando una importancia tan grande para nuestras vidas y el cómo lo pone, amén, que es mejor que las piedras y mejor que lo que podamos desear. ¿Y por qué es tan importante la sabiduría? Amén. Dice, hermanos, que la sabiduría significa una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento. Amén. Una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Amén. Ese es un significado de la sabiduría. Amén. La sabiduría, hermanos, también dota al individuo de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento. Amén. Ahora, la sabiduría, hermanos, es una herramienta para nosotros poder discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Y podemos ver en estos pequeñas definiciones que abarcan mucho, hermano, que es el tener el conocimiento, un mayor entendimiento. Amén. Que es lo que nosotros queremos. Amén. Porque habíamos hablado anteriormente que podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos el entendimiento de la palabra, de lo que el Señor nos llama, no vamos a poder obedecerla. Entonces podemos ver, hermanos, el por qué la sabiduría es mucho mejor que las piedras preciosas y es algo mayor de lo que nosotros podamos desear. De todo lo que nosotros deseamos, la sabiduría va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque a través de estas definiciones nos damos cuenta, mis hermanos, que nos da el conocimiento, un mayor entendimiento y tenemos el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Amén. Ahí podemos ver, hermanos, la importancia de la sabiduría. Ahora, mi hermano, un versículo que hemos hablado de ello a través de los años, amén. Vamos a Santiago 1:5, amén. Nuevamente, si tú tienes tu Biblia, yo te animo a que tú puedas empezar a usarla. ¿Por qué? Porque de esa manera, como ya lo hemos hablado antes, te puedes dar cuenta que no estamos hablando lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que la palabra nos enseña, amén. Y de igual manera, cuando tú tengas oportunidad, tú puedes, después de que termine la grabación en cualquier otro día, regresar a la palabra y empezar a leer antes y después de los versículos que yo le estoy dando, amén. Así que es importante. Nuestra herramienta más importante, mi hermano, es la palabra de Dios, porque sin ella no vamos a tener el conocimiento y sin el conocimiento no vamos a entender y si no podemos entender, no vamos a obedecer. Amén. Así que Santiago 1:5, hermanos, la palabra de Dios dice, en la parte de arriba, hermanos, arriba del versículo 2, no sé si en el de usted, pero en el mío, en el emboscado, dice, la sabiduría que viene
de Dios. Amén. La sabiduría que viene de Dios. El versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dice, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, amén, si alguno de nosotros tiene falta del conocimiento, si alguno de nosotros tiene falta del entendimiento, pidámoslo a Dios. Amén. Dice que se lo pidamos a Dios. Y dice, el cual da a todos. Amén. A todo el que le pida al Señor que nos dé sabiduría, Él le va a dar. Y no solamente le va a dar, sino que abundantemente. Amén. Se lo va a dar y sin reproche y le será dado. Amén. Así que aquí nos pide, mi hermanos, leíamos al principio la importancia de la sabiduría, y muchos podemos decir, bueno, pues a lo mejor yo no tengo sabiduría, amén, no tengo tanto conocimiento, entendimiento, me falta el saber de redarguir y cosas así. Mi hermano, aquí te dice, si tú tienes falta de sabiduría, que en ocasiones todos los días, hermanos, es necesario nosotros pedir la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Para que nosotros podamos ser de las personas que escogemos decidir, amén, por las cosas que agradan a Dios. Amén. Entonces vemos aquí, si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, amén, el cual te dará abundantemente y sin reproche. Amén. Así que aquí lo podemos ver. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, para ir expandiendo el conocimiento, amén, para que nosotros podamos escudriñar la escritura, amén, y saber de dónde vienen las enseñanzas, amén, que su sierva Araceli le da, amén, y es a través de la palabra, amén. Todo viene a través de la palabra para que nosotros podamos tener esa prueba, mi hermano, que no es uno el que habla, sino que la misma palabra nos da de qué hablar, amén. Entonces nosotros tenemos que creer, hermanos, a través de que vemos la palabra. Si tú tienes la Biblia, es necesario que sepas usarla, amén, y al momento que tú vas a saber usarla, tu conocimiento va a expandir, y más que nada, como les he dicho siempre, el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento nos ayuda más a obedecer lo que el Señor nos llama. Ahora, de Santiago empezamos en Proverbios, nos fuimos a Santiago, y de Santiago nos vamos a ir a Primera de Reyes. Amén. En Primera de Reyes 3. Amén, hablando de la sabiduría, amén, hablando de la importancia de la sabiduría. Esta noche vamos a aprender la importancia de la sabiduría. Amén, dice en Primera de Reyes 3, amén, empezando del versículo 3 en adelante. No lo vamos a leer todo, pero tú lo puedes hacer cuando tú tengas tu tiempo. Amén. Aquí vemos, hermanos, que empezando dice, Salomón pide sabiduría. Amén. Aquí vemos, hermanos, que los versículos antes, David, su padre, ya está para morir. Amén. Y Salomón sabe, amén, que hay algo importante que se tiene que hacer. Y algo que a mí me llama la atención, hermanos, es estos versículos en adelante. Amén. Vemos, hermanos, que la sabiduría, amén, nuevamente nos ayuda a nosotros a ser personas con conocimiento, personas que entendemos con una extensión más grande, amén, la palabra de Dios, personas que sabemos usarla con sensatez, amén, que podemos nosotros ser prudentes. Amén, y es una herramienta que nos ayuda a nosotros a poder discernir entre lo bueno y lo malo, que es algo esencial. Si nosotros tenemos la sabiduría de parte de Dios, hermanos, podemos nosotros caminar, amén, por ese camino derecho, amén, que el Señor nos pone. Dice que si nosotros encomendamos nuestras vidas a Él, Él va a enderezar nuestros caminos. La sabiduría es parte de ese enderezar, amén, que nosotros podamos enderezar nuestro camino es a través de la sabiduría, porque vamos nosotros conociendo, amén, lo que el Señor pide de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, y entonces, hermanos, así aumenta la sabiduría en nuestras vidas, amén, y se nos puede notar, amén, que hay personas sabias. Entonces aquí, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 3, podemos ver que Salomón pide sabiduría. Empezamos en el versículo 5. Amén. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Amén. Aquí es importante ver, hermanos, que es en sueños. Amén. El Señor nos puede hablar a través de sueños, a través de su palabra, a través de otra persona, pero aquí vemos cómo a través de un sueño de Salomón, amén, el Señor se aparece a Salomón. Amén. Algo tan importante, hermanos, tan hermoso, que en este sueño Dios le dice a Salomón,
Fíjense nada más. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. En este sueño Salomón ve cómo el Señor se le aparece. Amén. Y el Señor le dice, Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Imagínense nada más tener un sueño de esta manera y saber que Dios está delante de nosotros y nos está Él preguntando a nosotros, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pidieras, hermano? Amén. Si tú tuvieras al Señor delante de ti y Él te hiciera la misma pregunta, ¿qué fuera lo que tú pidieras? Amén. Hace unas semanas atrás, estábamos mi hijo y yo en el mueble, amén, repartiendo, nos habían regalado galones de leche y los andábamos repartiendo. Y en ese día mi hijo me hace una pregunta y me dice, si tú pudieras tener un deseo, ¿qué es lo que pidieras? Si tuvieras uno solo, ¿qué es lo que pidieras? Entonces, hermanos, no duré mucho en pensarla y le respondo que me gustaría tener el don de convencimiento. Y él me dice, ¿cómo que el don de convencer? Amén. Y me dice, ¿quieres controlar el dominio de las personas? Y yo le digo, no. Le digo, pero me gustaría que cuando yo diera un consejo a través de su palabra, yo pudiera convencerte y no dudaras de lo que te estoy diciendo. Porque de esa manera, si yo a través de lo que el Señor me dé, a través de su palabra, ese consejo, tú no dudaras y hicieras lo que el Señor te manda porque te lo estoy aconsejando. Entonces se me queda viendo, hermanos, me dice, wow, nunca lo había pensado de esa manera. Y en verdad, mis hermanos, esa fue mi respuesta. Amén. A mí, si yo pudiera tener un deseo, mi deseo fuera el don de convencer. Amén. El don de convencer para que así de esa manera no te tengas que ir alrededor de Egipto otra vez. Amén. No tengas que andar en el desierto a cada rato, sino que creas en lo que te estoy diciendo. Amén. Y creas que soy una hija de Dios, una sierva de Dios, que si te está aconsejando es a través de la palabra y jamás te va a dar algo que no venga de parte de Dios o algo que te vaya a hacer daño. Amén. Pero en este caso, mi hermano, en este sueño estaba Dios delante de Salomón. Amén, está diciendo, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Pide lo que quieras que yo te dé. Podemos a lo mejor, hermanos, a través de la pregunta que te hice, ¿qué pidieras tú? Pudiera ser riquezas, pudiera ser un carro que no tengo, pudiera ser tantas cosas que has deseado a lo mejor desde pequeño, tantas cosas que deseas para tu familia, amén. Y se te vienen tantas cosas a la mente, amén, porque tienes esa única oportunidad, amén. Y aquí es el Señor que te está dando, amén, esa oportunidad, amén. Y ahora, a través de este sueño, mi hermano, algo tan hermoso, hermanos, hemos estado hablando de decisión. Amén, las decisiones las tenemos todos los días. Todos los días hay algo que decidir. Y siempre he dicho que la decisión más tremenda que tenemos, hermanos, es decidir cuando estás con tu cónyuge o con tus amigos. Amén, ¿dónde quieres ir a comer? Amén, se me hace una decisión tan difícil. Amén, pero pues simplemente porque uno la hace, amén. Pero aquí hablamos de decisión. Imagínense nada más Salomón en ese sueño, mi hermano, teniendo al Señor delante de él y que sea el Señor que le diga, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén. Imagínense nada más, hermanos, hasta cómo podía estar la mente de Salomón. Pero lo más hermoso aquí, hermanos, es que en realidad Salomón dice que en su sueño, amén, él pide una cosa. Amén. Él sabe exactamente lo que va a pedir delante de Jehová. Dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Amén. Algo que me llama la atención, hermanos, es que dice yo soy joven. Amén. Tal vez podemos, los jóvenes, amén, o los más pequeños decir, es que yo no soy inteligente o no soy sabio o no sabría cómo pedir, no sé cómo pedirlo. Pero aquí a través de Salomón podemos ver cómo aún el joven puede decidir por lo correcto. Aún el joven puede tener la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento de pedir correctamente, amén, cuando tienes esa oportunidad como aquí la tenía Salomón. Y dice que él es joven, hermanos, dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él está siendo sincero delante del Señor. Pero fíjense, hermanos, el versículo 9 es el importante en esta noche, amén. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Amén. Este joven, siendo joven. Amén. Así que no hay excusa. Si hay un joven que nos está escuchando, amén, no hay una excusa. Tú tienes la oportunidad de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Desde muy pequeño, si tus padres te han instruido en el camino del Señor, tú tienes ese conocimiento. Amén. Y lo más hermoso, hermanos, y lo más tremendo es que la moral misma nos enseña lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Cualquier cosa que tú te tengas que esconder, amén, para hacerlo, sabes que no es bueno. Entonces es ahí donde tú tienes que reconocer, ser sabio, amén, y retirarte de lo que te aparta de la presencia de Dios. Amén. Entonces aquí vemos por medio de Salomón, te da ejemplo a ti, joven, que puedas estar escuchando o vas a escuchar después de que se termine esta grabación, que tú puedes ser una persona sabia. Amén, que no hay una excusa para no tomar las decisiones correctas. Aquí Salomón tiene la oportunidad de su vida. Amén, la oportunidad que pudo haber pedido lo que sea, y yo estoy tan segura que el Señor se lo hubiera dado, pero Salomón, hermano, sabía a lo que se estaba metiendo, amén, sabía lo que tenía que hacer, amén. Él sabía que había un pueblo tan grande que él tenía que gobernar, hermanos, que él tenía que lidiar, y es tan hermoso, hermanos, que pudiendo haber pedido otras cosas, él pide sabiduría. Amén. Salomón pide sabiduría porque sabe que a través de la sabiduría viene el conocimiento, viene el entendimiento, viene el discernir. Amén. Vienen tantas cosas favorables para él poder lidiar al pueblo de Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, que sí se puede pedir la sabiduría en medio de una pregunta tan importante. ¿Qué quieres que yo te dé? Amén. Y el título de esta noche, hermanos, es Yo pido sabiduría. Amén. Yo pido sabiduría. Entonces vemos, hermanos, cómo Salomón siendo tan joven, amén, y eso nos ayuda a nosotros, teniendo él su juventud y sabiendo que no tiene experiencia. Amén, no tiene la experiencia y por eso dice, no sé entrar y no sé salir, ayúdame, dame la sabiduría. Amén, y él pide, hermanos, un corazón entendido. Amén, un corazón entendido, hermanos, como hemos estado estudiando, amén, podemos tener el conocimiento de la palabra, pero es mejor entenderla, porque cuando la entendemos no va a haber esa excusa. Al entenderla quiere decir que vamos a nosotros poder desear, hermanos, obedecer a Dios. Amén. Entonces, hermanos, Salomón reconocía, amén, que era necesario la sabiduría para poder lidiar a un pueblo tan grande. Ese pueblo, hermanos, que como ya se había prometido a Abraham, era como la arena del mar, amén, no se podía contar. Imagínense en este joven estar para lidiar, hermanos, pero él no dijo que no. Amén, él le dijo, no quiero, Señor. Amén, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Quiero que pongas a otra persona. Amén, pero no lo hizo así. Él enfrentó lo que Dios le estaba dando. Amén, él se puso delante de lo que le venía. Amén, lo que le tocaba, que después de que muriera su padre, el rey David, le tocaba a él el reinado. Amén, y él no dijo, no lo quiero, sino que dijo, Señor, dame la sabiduría para poder entender y poder guiar a tu pueblo. Amén, qué bonito. Amén, damos gracias a Dios por la vida de Salomón en esta noche, porque nos está enseñando. Amén. Ahora, como Salomón, hermanos, nos enseña en Santiago 1:5, el versículo que ya habíamos leído, que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pidamos al Señor. Amén. Ahora, unos versículos más abajo de Santiago 1:5 dice que se lo pidamos creyendo. Amén. Tenemos que creer que el Señor nos va a dar lo que estamos pidiendo. Amén. Porque Él le agrada, hermanos, que nosotros podamos tener ese entendimiento claro para nosotros poder obedecer a su palabra. Amén. Ahora, hermanos, vemos el versículo 10. Amén. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 3. Ahora el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense nada más. Le agradó a Dios que Salomón pidiese la sabiduría. Amén. Porque de igual manera yo me imagino que el Señor pudo haber estado a la expectativa de que se hubiera pedido otra cosa. Amén. Pero Salomón pidió lo correcto y le agradó a Dios. Amén. Esto le agradó al Señor. Y sigue leyendo, sigue diciendo, mis hermanos,
Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. Amén. Dice el 2, hermanos, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Tanto le agradó al Señor, hermanos, que dijo, está bien, yo te lo voy a dar. Amén. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Salomón pide un corazón entendido. Amén. Y el Señor dice, conforme a lo que me has pedido, yo te voy a dar. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros seamos personas sabias, personas con conocimiento, personas con entendimiento, personas que tengamos, hermanos, que sepamos cómo tener el don de discernimiento. Amén. Él es su voluntad, y es aquí donde podemos ver, hermanos, que nosotros cuando pedimos la voluntad de Dios, Él nos oye. Amén, porque sabemos que lo que estamos pidiendo está de acuerdo con su palabra, está en armonía con su palabra, y lo podemos ver con el ejemplo de Salomón. Salomón pide la sabiduría y el Señor le dice, conforme me has pedido, yo lo voy a hacer. Amén, entonces podemos ver que la voluntad de Dios era que Salomón recibiera la sabiduría, ese conocimiento, porque de igual manera sabía que era necesario para poder lidiar un pueblo. Tú necesitas la sabiduría. ¿Para qué? Para que como persona puedas lidiar tu misma mente, tu corazón, tu caminar, tus pasos. Tú como padre de familia, como sacerdote de tu hogar, necesitas la sabiduría para poder guiar a tus hijos. Amén. Para ser ese hombre, como decía el pastor el domingo, amén, ser ese hombre que es conforme al Señor, que se somete a la palabra de Dios, para que de esa manera su esposa se someta a Él. Amén. Así que cada uno de nosotros individualmente necesitamos pedir la sabiduría al Señor, para que de esa manera podamos tener el conocimiento de su palabra, que yo creo que cada uno de nosotros, a través de estos servicios virtuales, cada vez que tú te pones en sintonía, has recibido el conocimiento. Ahora nos toca tener el entendimiento de lo que Dios quiere darnos. Amén. Como madres necesitamos la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Amén. Necesitamos saber la palabra de Dios, entenderla nosotros primero, para que de esa manera podamos instruirlos a ellos. Y tú, joven, no tienes excusa. Tú necesitas más que nada la sabiduría que viene de parte de Dios. Hay decisiones constantemente que tenemos que seguir haciendo. Amén. Y es importante que tú le pidas a Dios la sabiduría. No le pidas a Dios algo material. Amén. No le pidas a Dios algo material, sino que pídele a Él lo espiritual, porque a través de lo espiritual tú vas a obtener los deseos de tu corazón. Así que joven, adolescente, es necesario cada uno de nosotros que ya tenemos el conocimiento entre lo bueno y de lo malo, tener la sabiduría de parte de Dios. Más en estos tiempos, hermanos, tenemos que discernir cuando tenemos que hacer una decisión grande, cuando tenemos que accionar de una manera o de otra. Amén. Pero cuando tenemos el entendimiento, vamos a poder obedecer, estar en armonía, conectados con la palabra de Dios, conectados con el Señor. Y de esa manera, hermanos, dice un proverbio que aunque corras, no te vas a tropezar. Amén. Entonces la sabiduría nos ayuda a nosotros a poder guiar a nuestras familias, guiar a nuestros pensamientos, que son tan necesarios, hermanos, porque en este tiempo, estar en estas situaciones, no todos la pasan bien, mi hermano, no todos están en armonía con el Señor, porque sus pensamientos se van más allá de lo que está en armonía, en acuerdo con el Señor. Es necesario que en esta noche podamos decidir pedir sabiduría. Y es por eso que el tema de hoy es: yo pido sabiduría. Amén. Cuando tengamos, hermanos, esa oportunidad, que el Señor todos los días dice que el que pide recibe, el que busca halla. Cuando buscamos al Señor, Señor, dame la sabiduría.
dame la sabiduría que viene de parte de ti para poder conocer, pero más que nada conocer tu palabra, para ser aquella persona que encamina sus caminos a ti, que endereza tus veredas a ti. Amén. Vemos la importancia, y es por eso que al principio, hermano, decía el Proverbios que es mejor que las piedras preciosas, que es mejor de lo que podamos, de todo lo que podamos imaginar. La sabiduría es más importante. Amén. Así que, mi hermano, la sabiduría nos va a ayudar a cada uno de nosotros a seguir caminando en este mundo. Amén. En este mundo que es muy necesario tener la sabiduría de parte de Dios. Amén. Esa sabiduría, hermanos, que nos da el conocimiento, el entendimiento y nos ayuda a nosotros a obedecer. Amén. A obedecer, hermanos, es la llave, es la clave para cada uno de nosotros llegar, hermanos, a ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, hermanos, por Proverbios 9:10. Amén. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. El temor de Jehová, esto también lo podemos ver en Proverbios 1:7. Amén. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. El temor de Jehová, hermanos, es desear obedecer a Dios. Amén. Eso es el principio de la sabiduría. Amén. Es necesario, mis hermanos, nosotros entender que lo más importante, amén, a través de la sabiduría vamos nosotros a poder, hermanos, tener ese temor a Jehová, ese temor, hermanos, que nos lleva a obedecer al Señor, a honrar al Señor con nuestra obediencia, a creer que lo que Él nos dice a través de su palabra es real. Amén. Y que vamos a ser obedientes a ellas. Si tú como padre, a lo mejor como hermano, te ha tocado dar a lo mejor un consejo, o a lo mejor estamos pues sí, aconsejando y ves que no te hacen caso. Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú como padre que estás diciéndole a tus hijos cómo llevar sus vidas? Les estás aconsejando porque uno ya tuvo las experiencias y no es necesario que ellos la tomen. Pero ¿qué pasa cuando en realidad como que les entra por un oído y se les va por el otro y toman sus propias decisiones? ¿Cómo nos sentimos como padres? ¿Cómo nos sentimos como a lo mejor como esposa? Amén, que has dado un consejo a tu cónyuge y no puso esa atención y las cosas no salieron bien. Amén, y tenías razón. ¿Cómo te sientes? O tu amiga que das ese consejo y tu amiga no te pone esa atención, no te hace caso. Amén, ¿verdad que es una desesperación? Porque dices, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho, así es como le puedes hacer y te va a funcionar. Amén. Pero no se hace caso. Amén. Aquí, hermanos, en el Señor, la sabiduría nos ayuda a nosotros a obedecer al Señor, porque nos da el conocimiento claro de su palabra, pero más que nada, hermanos, el entendimiento de ella. Dice: el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento, el principio del entendimiento es obedecer a Jehová. Amén. Porque cuando le obedecemos, hermanos, es una característica de ser sabios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios, mi hermano. Entonces vemos, hermanos, que es importante nosotros tener la sabiduría, que la misma sabiduría nos lleva al camino del Señor, a poder nosotros ser esas personas que obedecemos al Señor sin reservas, ser nosotros, hermanos, de los que obedecemos al consejo de su palabra. Cada palabra que el Señor nos da son consejos para nosotros estar, hermanos, vivir una vida en paz. No que quiera decir que nada nos va a pasar o que no vayamos a pasar por aflicción, pero aún en eso te dice que lo vas a pasar. Amén. Que confiemos, amén. Que solamente confiemos, que seamos perseverantes y Él nos va a ayudar a salir de ello. Amén. Esa es una persona sabia que cree en el consejo de su Padre. Amén. Y nosotros creemos en el consejo de nuestro Padre Celestial. Es lo primero, hermanos. La sabiduría nos ayuda a nosotros a ser hijos de Dios. Amén. Que no lo estamos ignorando, que no nos entra por uno y nos sale por el otro, sino que estamos obedeciendo a su palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que el obedecer es importante. Cuando Salomón, hermanos, pide la sabiduría, pide un corazón entendido, el Señor le agrada escuchar esto y lo que Él pide, Él se lo da.
Amén. Pero después de esto, hermanos, cuando él le da esto, hablando de la obediencia, si nos regresamos a Primera de Reyes, capítulo 3, hermanos, en el versículo 14, amén, él le da lo que Salomón ha pedido. Salomón pidió sabiduría, amén, y él se la ha otorgado. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el 14, y si anduvieres, amén, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. El Señor le da lo que él pide, pero aparte de que le da lo que él pide, le dice, y si anduvieres. Amén. Que quiere decir que aún te doy lo que me pides, pero tienes que seguir obedeciendo, tienes que obedecerme. Amén. Y le dice, como anduvo tu padre David, si tú andas, tendrás largura de días. Amén. Entonces vemos, hermanos, dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los impíos son los que no son obedientes, amén. Pero si nosotros, hermanos, tenemos esa obediencia delante del Señor, amén, vamos a poder ser, amén, de los que tenemos más días, amén, aumentarán tus días, amén. Y podemos ver que otra vez, hermanos, le repito, después de que el Señor le da a Salomón lo que él ha pedido, amén, que fue la sabiduría, él le dice, y si anduvieres, amén, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Que es necesario que cuando Dios responde, sigamos obedeciendo. Sigamos siendo esas personas que siguen pidiendo constantemente la sabiduría de parte de Dios. Amén. Es triste, hermanos, saber que el Señor responde en muchas de las ocasiones y nosotros, en vez de seguir avanzando, ya nos quedamos conformes y damos para atrás porque ya nos contestó, ya qué más hacemos, amén. Y no debe de ser así. Tenemos que agradecer a Dios por lo que Él nos da, amén. Y aun cuando su respuesta es un no, amén, como nosotros que ya fuimos hijos y seguimos siendo hijos, cuando nuestros padres nos dicen un no, a veces no nos agrada o no nos gusta. Pero sabemos, hermanos, que porque ellos nos aman es por el bien, amén, y vamos a nosotros a aceptar ese no. Es lo mismo que en el Señor, amén, pero Él cuando nos da algo, Él desea que sigamos obedeciendo, que nosotros sigamos buscando, amén, y es aquí nosotros donde nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén, y ya lo repasé, hermanos, cuando nosotros somos personas sabias que buscamos la sabiduría de Dios, se nos va a notar porque obedecemos a su palabra, no porque yo te lo diga, sino porque se nota que vamos a la par con ella, en armonía con la palabra de Dios, amén, estamos conectados con la palabra de Dios, intentando todos los días de hacer mejor cada día, amén, que lo que no pude hacer el día de ayer, hoy intento hacerlo porque amo a Dios y porque tengo ese temor delante de Dios, amén, y es Él el que nos da esa capacidad, hermanos, de ser sabios, amén, de saber nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. Y en muchas ocasiones, hermanos, si no en todas, es nuestra decisión propia. Amén. La semana pasada hablábamos de cómo Eva y Adán, cuando ellos desobedecen, ¿qué es lo que pasa? Adán le dice al Señor, la mujer que me diste. Y Eva dice, la serpiente. O sea, se empiezan a echar la culpa uno al otro, mi hermano, y no es de esa manera. Si tú buscas la sabiduría de parte de Dios, tú tienes la decisión de hacer lo correcto delante de Dios. Recuerda que Eva miró que era bueno, agradable y apetecible, amén, para obtener sabiduría, pero no era lo bueno, porque no estaba en armonía con Dios, no era en acuerdo con Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que ser iguales. Decidir nosotros por nosotros mismos, obedecer a Dios. Ese temor que no se nos quite a nosotros. Amén. No podemos nosotros obedecer al hombre. Amén. Si no va de acuerdo con Dios, nosotros no podemos, hermanos, ser partícipes, sino ser obedientes, tener ese temor, y eso nos hace sabios. Amén, nos hace tener esa característica de un hijo de Dios que tiene sabiduría. Amén, gloria a Dios por ello, hermanos. Entonces, yo pido sabiduría. ¿Usted qué pide en esta noche?
Amén. Yo espero que sabiduría. Amén. Porque cuando pedimos lo que agrada al Señor, hermanos, el Señor nos da mucho más. Amén. Entonces Salomón, hermano, nos enseña a decidir por lo que es mejor. Amén. Y lo que es más hermoso, hermanos, lo que agrada a Dios. Amén. Él tenía el ejemplo de sus padres, de su padre. Él tenía ese ejemplo de su padre. Y lo podemos ver, hermanos, y qué hermoso. Amén. Tú, joven, que puedas estar escuchando en este momento y aún vives bajo el techo de tus padres, qué hermosos es para nosotros como padres que nuestros hijos crean en el consejo que estamos dando. Amén. Que crean que si nosotros peleamos la buena batalla, es porque le creemos a un Dios de poder. Amén. Salomón tenía el ejemplo de David. Él miró cómo su papá era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y aun cuando Salomón pudo haber pedido otra cosa, él quería como su papá, porque él vio ese ejemplo. Él miró que David era un hombre que agradaba al Señor, un hombre que tenía el conocimiento y el entendimiento pleno de la palabra de Dios, de lo que Dios pedía. Amén. Y David, antes de morir, tú lo puedes leer unos capítulos antes de morir, le dice, le aconseja, no te apartes de Dios, sigue sus mandamientos, sigue sus estatutos. Y es lo que nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, los instruimos en el camino de Dios. El deseo más grande de nosotros es que seas como Salomón. Al principio Salomón quiso seguir el ejemplo de su padre. Amén. Quiso seguir el ejemplo de su padre y él por eso pidió sabiduría. Amén. Joven que escuchas, tu padre te ama. Si él es un siervo de Dios, una sierva del Señor, y tú los miras que constantemente oran, que leen la palabra, que asisten a la iglesia, los has visto llorar, los has visto derramarse delante de Dios, los has visto sufrir, y aún así se mantienen delante de Dios, hay algo que tú necesitas ver más claro y seguir sus pisadas, porque las pisadas que tus padres siguen son las pisadas que Dios les está enseñando a seguir. Y si las seguimos es porque deseamos que tu vida sea aún mejor que la nuestra. Amén. Que seas sabio delante de Dios, que tengas ese entendimiento claro para que puedas obedecer, porque no siempre vamos a estar. No siempre vamos a estar ahí para aconsejar, pero deseamos que tú puedas recordar los consejos que te dábamos, que venían de parte de Dios. Escoge lo bueno, joven. Escoge lo bueno, adolescente. Escoge lo bueno, tu mujer que escuchas, tu varón que escuchas. Escoge obedecer a Dios. Es importante obedecer a Dios. Amén. Es importante en estos tiempos obedecer a Dios. Los tiempos se van acabando. Amén. Y lo que más deseamos como padres es ver a nuestros hijos que puedan escuchar el consejo de sus padres. Al igual que yo creo que Dios es lo que desea, que nosotros seamos personas que le creemos y porque le creemos, le obedecemos. Amén. Y somos sabios. Amén. En nuestras decisiones. No las tomamos a la ligera, sino que pedimos su consejo. Amén. Y que somos personas que le amamos a Él primero que cualquier otra cosa. Amén. Así que mi hermano, Salomón tenía ese ejemplo y es por eso que él pidió la sabiduría del Señor. Amén. Dice el versículo 9, como ya lo habíamos leído, dice, da pues a tu siervo corazón entendido, que es un corazón sabio. Amén. Y dice mi hermano, el versículo 10, que agradó a Dios. Amén. Esto le agradó en gran manera a Dios. Y cuando tú eliges a Dios primero, amén, joven, y me dirijo a veces a ti, joven, porque como jóvenes deseamos muchas cosas materiales. Amén. Es tanto lo que deseamos materiales. Aún en este tiempo yo deseo que esto se acabe, yo deseo que esto sea así. Yo ya no quiero estar así. Yo quisiera tener esto, quisiera tener el otro, quisiera trabajar para comprarme esto o el otro. Tantas cosas materiales que no son malas, no son malas, pero si tu enfoque es lo material antes que Dios, más se va a tardar lo que tú deseas. Amén. Pero déjame te digo una buena noticia. Después de que Salomón pide sabiduría y esto le agradó a Dios, nos enseña la misma palabra en el versículo 13, dice: y esta es la recompensa cuando tú decides por lo bueno, cuando tú decides agradar a Dios antes que cualquier otra cosa, antes que tu necesidad, antes que tus deseos. Amén, tus deseos materiales. Amén, el Señor no los deja a un lado. Él los tiene, Él está al tanto de esto.
Amén. Él está al tanto, pero cuando tú pones a Él primero, hay una recompensa para ti. Salomón pidió sabiduría, no para él mismo, sino para poder guiar a un pueblo de Dios. Amén. La sabiduría nos ayuda como líderes. Somos líderes cada uno de nosotros porque somos ejemplos para todo aquel que necesita salir de las tinieblas. Amén. Necesitamos ser esos líderes que brillan en medio de la oscuridad para ayudar a los demás. Y eso solamente nos ayuda el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Salomón es lo que pidió. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una recompensa para Salomón. Y esa recompensa dice en el versículo 13, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Amén. Lo que no pediste, Salomón, también te lo voy a dar. Te voy a dar riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Gloria a Dios cuando decidimos agradar a Dios primero que todas las cosas. Si tú deseas las cosas materiales, tienes buenas noticias. Porque si tú escoges a Dios primero, que nos ha enseñado nuestro pastor y es bíblico, Mateo 6:33, que yo creo que ya nos lo memorizamos muchos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadir. Amén. Si tú escoges, si tú decides agradar a Dios primero, pidiendo lo que es necesario para tu salvación, pidiendo lo que es necesario para que endereces tus caminos, el Señor te va a añadir aún el deseo de tu corazón, aún lo material, así sea un carro, así sea no sé, algo material. ¿Qué es lo que deseas? Amén. Yo te puedo decir que a lo mejor mi deseo es tener una recámara, mi deseo es tener una sala, amén, que ya tengo mucho tiempo con ella, mi hermano. No es una necesidad, pero es mi deseo. Amén. Entonces, lo que quiero darte a entender, joven, o a ti que me estás escuchando, que tus deseos materiales no son malos. Amén. Lo único malo es cuando nos enfocamos tanto en obtener ese deseo material y olvidamos que si nosotros nos enfocamos en Dios primero, que si le buscamos a Dios primero, todo lo demás, así como Salomón, se va a añadir. Amén. Salomón pidió algo tan importante y era Dios mismo en su sueño diciéndole qué quieres que te dé. Amén. Teniendo la oportunidad, hermanos, pidió sabiduría. Amén. Porque sabía que la sabiduría lo iba a llevar a ser ese hombre que Dios estaba pidiendo. Ese hombre que no se apartara, amén, del mandamiento y de los estatutos. Amén. Ahora, si tú sigues leyendo, podemos ver que hubo una etapa en la vida de Salomón que se desvió y desobedeció a la orden de Dios. Amén. Y es por eso que está los proverbios, está el Eclesiastés, consejos que te da Salomón, porque él ya vivió el separarse de Dios. Amén. Pero eso sería otra predicación. Tú puedes ir a leerlo a tu casa. Pero lo que hoy, esta noche, yo quiero enseñarte es que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, amén, y mejor de lo que tú puedas estar deseando hoy. ¿Por qué? Porque aún cuando obtengas esa sabiduría, ese conocimiento, el entendimiento, amén, estar en armonía con Dios, vas a poder obtener esos deseos, amén. Entonces, mi hermano, en esta hora, yo decido tener sabiduría, amén, yo pido sabiduría. Amén, eso es lo que pido para cada uno de ustedes, para mi persona, para mis hijos, la sabiduría para poder obedecer a Dios, tener ese temor a Jehová y poder obedecer a lo que Él me manda. Amén, ser esa mujer, hermanos, que pueda no porque lo digo, sino porque se note. Amén, y ese es mi deseo, que a través de quién soy, tú puedas ver que le existe un Dios que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a traerte de esas tinieblas y tú te pescas de Él, amén, y te puede enseñar esas veredas que necesitamos caminar, amén, ese camino que nos lleva a una vida eterna, amén. Así que en esta hora, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en sintonía, que constantemente está poniéndose de acuerdo con el Señor. Amén. Gracias. Pidamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Y juntos ser esas personas que intentan, porque yo sé, hermanos, que puede ser difícil. Amén. El caminar con Dios puede ser difícil, pero su misma palabra nos enseña que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos, hermanos? No son gravosos, hermanos, porque si nosotros tenemos esa sabiduría, los podemos entender
claramente y ser de los que obedecen su palabra. Amén. Vamos a ser de los que obedecen su palabra. Hijo que estás escuchando, amén. Joven que estás escuchando, obedece a tus padres. Ese es sabiduría que viene de parte de Dios. Si tú quieres tener largos días, obedece a tus padres. Es un mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Amén. Si tu padre dice no, amén, tú tienes que obedecer a su palabra. Y más que nada, si tus padres son padres que honran, aman, obedecen a Dios con más ganas, obedece a tus padres, amén, que quieren lo mejor para ti y que si ellos ya vivieron un pasado difícil, si ellos ya anduvieron en tinieblas y ya las conocen, no es necesario que tú las conoces. Si tú amas a tus padres, la palabra nos enseña que amar con hechos es mejor. Amén. Así como el Dios nos manda a nosotros amar. Amar a Dios es mejor con hechos. Mostrarle a Dios que le amamos. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros no tenemos palabras, no tenemos acciones para agradecerle lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Pero lo intentamos cada día, agradar a Dios. Amén. Así que en esta noche, mi hermano, esta ha sido la palabra de Dios en esta hora. Recordemos, como leíamos al principio, amén, yo pido sabiduría. Amén. Esta es la enseñanza, la predicación del día de hoy. Yo pido sabiduría, pidamos sabiduría a cada uno de nosotros. Amén. Así que mi hermano, que el Señor te bendiga. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Amén. Gracias a mi mamá que nos está escuchando. Gracias a Carlos y Susana Villa. Amén. Que el Señor les bendiga. A cada uno de ustedes. Son los mensajitos que alcanzo a ver. Amén. A Sandra de León. Que el Señor te bendiga, amiga. Damos gracias a Dios, hermanos. Amén. A cada uno de ustedes, la familia Jiménez, a mi abuela, que el Señor la bendiga. Amén. A nuestra hermana Diana Hernández, que el Señor la bendiga. Betty Ramírez, Emily, Dios te bendiga. A la familia Villa, Cintia y Francisco Villa, amén. Adela Barrera, Walter Salinas, que el Señor te bendiga, mi hijo. Nuestra hermana Hilda. A cada uno de ustedes, hermano, gracias. Nos da un gustazo verlos a cada uno de ustedes. Amén. A Jessica, que el Señor te bendiga, a la familia Jiménez. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Saludos de parte de Templo Benecer, de su pastor Constantino Garza. Amén. Nos vemos primeramente Dios el domingo a las 10 de la mañana. Seguimos aquí echándole ganas, hermanos, predicando la palabra, creciendo cada uno de nosotros. Amén. Que si tú te pones, amén, en contacto con Templo Benecer, las predicaciones, vas a poder tener no solamente el conocimiento, sino el entendimiento de la palabra, para que juntos podamos ser una congregación, una iglesia, un pueblo de Dios que camina en armonía con el Señor. Amén. El domingo a las 10 de la mañana les esperamos. Que el Señor te bendiga y que sigas teniendo una hermosa noche. Amén. Que el Señor te bendiga.